El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, que es dentro de las enfermedades autoinmunes que vemos los reumatólogos, quizás la que más llama la atención por el gran componente de manifestaciones clínicas que tenga y por el impacto que tiene sobre los pacientes. Bueno, espero que al final podamos responder todas sus preguntas. Hemos llamado a la presentación lo que el paciente debe saber porque espero que hayan conectado algunos pacientes con lupus, otros que tengan sospecha, y vamos a tratar de comentarles algunas de las principales manifestaciones que suelen ocurrir cuando los pacientes tienen esta enfermedad. Fíjense ustedes que las enfermedades reumáticas autoinmunes, ¿qué quiere decir esto? Las que están provocadas por un trastorno del sistema inmunológico, habitualmente son mucho más frecuentes en mujeres. ¿Y cuáles son estas enfermedades? La artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, que es muy parecido al lupus eritematoso sistémico, que se caracteriza habitualmente por sequedad de mucosas, ojos secos, boca seca, piel seca, la polimiositis, la dermatomiositis y el síndrome antifosfolipídico. Y todas estas patologías autoinmunes suelen afectar con mayor frecuencia a las mujeres y en algunas ocasiones estas enfermedades pueden estar presentes una o dos juntas y existe una forma de presentación que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo, que tiene como un poquito de cada una de estas enfermedades. Pero las enfermedades articulares degenerativas, o sea, las que están provocadas o asociadas a la edad, también son más frecuentes en mujeres. Y habitualmente estas se presentan por encima de los 45 años, donde tenemos a la artrosis o a la osteoartritis. Y algunos síndromes dolorosos, principalmente aquellos que tienen dolor generalizado mal definidos, trastornos del sueño y malestar, también son más frecuentes en mujeres y en este el más importante es el síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, la gran mayoría de enfermedades reumatológicas que vemos, las que son autoinmunes, las que están provocadas o asociadas a la edad y las que están provocadas por dolor generalizado, casi todas estas son mucho más frecuentes en mujeres. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que fue descubierta hace muchísimo tiempo. Fíjense ustedes que ya en el año 1895 ya se había descrito la enfermedad, pero ya en el siglo XIX habían comenzado a aparecer algunas descripciones de esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad bastante vieja y muy bien conocida al momento. Como les decía, esta es una enfermedad de origen inmunológico que se caracteriza por tener periodos, ¿no?, en el cual los pacientes están asintomáticos y luego se activan posteriormente, lo cual quiere decir que tienen remisiones y exacerbaciones y se caracteriza por la presencia de algunos autoanticuerpos. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune de origen sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Sistémico, que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Por lo tanto, los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico pueden tener compromiso de piel, compromiso de articulaciones, compromiso del corazón, compromiso del pulmón, compromiso de los riñones, compromiso del sistema nervioso central, compromiso a nivel óseo. O sea que esta enfermedad puede provocar muchísimas manifestaciones clínicas. Y fíjense ustedes que les comentaba que es una enfermedad habitualmente frecuente en mujeres de edad media, habitualmente entre los 20 y los 40 a 45 años, y suele afectar con mayor frecuencia a las mujeres de raza negra y de raza asiática, las cuales suelen tener adicionalmente también una enfermedad mucho más severa. Y fíjense ustedes que no solamente afecta a mujeres, es más frecuente en mujeres, pero también puede afectar puede afectar a los hombres, puede aparecer en niños. Es más frecuente entre los 20 y los 40 años, pero podemos tener chicos de 14 años, de 5 años con lupus, o podemos tener una señora de 80 años con lupus, y con menor frecuencia también afecta a hombres. La relación varón-mujer habitualmente es por cada 10 mujeres con lupus hay un varón. Y el lupus puede parecerse a otras enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que es un gran simulador. Algunos pacientes pueden tener una enfermedad muy leve, solamente con un poquito de dolor articular y con un poco de lesiones cutáneas, pero otros pacientes pueden tener una enfermedad realmente severa con muchas manifestaciones y pueden debutar con fiebre, con convulsiones, con dificultad respiratoria, con malestar general, con derrame de líquido en corazón o pulmón. O sea que algunos pacientes pueden tener una enfermedad muy, muy severa. Y en algunos casos el diagnóstico no es tan fácil, es un poco difícil, porque el lupus es un gran confusor y existe un grupo de pacientes que solamente tienen un poquito
de cansancio y malestar general y no tienen otra manifestación clínica, y si le hacen exámenes generales no le encuentran absolutamente nada. Otros tienen fiebre por un tiempo, se eleva la fiebre y después vuelve. Por lo tanto, ¿no? El lupus puede parecerse a otras enfermedades, pero es diferente en cada paciente y puede afectar cualquier tipo de órgano. En relación a la etiología, no se conoce muy bien cuál es la causa específica de la enfermedad. Se sabe que puede existir una predisposición genética, se sabe que algunos elementos ambientales y las infecciones virales podrían provocar alguna disregulación del sistema inmunológico. Se cree que el sistema hormonal tiene algo que ver porque la enfermedad definitivamente es mucho más frecuente en las mujeres y toda esta disregulación inmunológica puede provocar inflamación de todos los órganos que ustedes ven ahí, el riñón, la piel, los pulmones, el cerebro y el corazón. Existe una mayor susceptibilidad genética, esto quiere decir que hay valencia inflamatorio-sistémico, lo cual no quiere decir que cuando una mamá tiene lupus, todos sus hijos van a tener lupus. Existe más. Algunos factores pueden exacerbar la enfermedad, principalmente la luz y la radiación ultravioleta. Las mujeres que tienen, los pacientes que tienen habitualmente lupus tienen una indicación para tomar luz solar debido a que la luz solar puede exacerbar la actividad de la enfermedad y una de las indicaciones habitualmente de estos pacientes es que utilicen un protector solar cuando salen a la calle o que se cubran los brazos y que se pongan una gorra para evitar la exposición a la radiación ultravioleta. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Bueno, un gran porcentaje de pacientes pueden tener síntomas dispersos, pueden tener cansancio, malestar, el 90% puede presentar fiebre en algún momento de la evolución de su enfermedad. 35 pacientes pueden presentar pérdida de peso, por lo tanto, muchos de los pacientes que acuden al médico reumatólogo habitualmente ya han tenido un cuadro de fiebre durante mucho tiempo, no están comiendo y han perdido peso y se sienten muy mal. Y el compromiso cutáneo suele ser muy frecuente, hasta el 85% de los pacientes pueden tener algún tipo de compromiso cutáneo, y este compromiso cutáneo, el más común habitualmente es esta lesión, ese rash que aparece en la cara habitualmente, esas manchas rojas, y los reumatólogos lo llamamos lesiones en alas de mariposa, ¿no? Y cuando tenemos mujer que ha tenido pérdida de peso y viene con esas lesiones habitualmente que se exacerban con la luz solar, lo primero que pensamos nosotros es si la paciente no tiene un lupus eritematoso sistémico. En algunas ocasiones esas lesiones también se pueden confundir con una rosácea, por lo tanto el reumatólogo entrenado sabrá definir la diferencia de lo que es un lupus y de lo que es una rosácea. Puede existir muchos tipos de compromiso cutáneo en muchos pacientes, lesiones en alas de mariposa, lesiones maculopapulares. Existe una forma de lesión que se llama lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico, caída del cabello, lesiones úlceras en los miembros, en los dedos de las manos y de los pies. Y fíjense ustedes que esa es la típica caída del cabello de los pacientes. Entonces tenemos a la paciente que ha estado con cansancio y malestar durante algún tiempo y que habitualmente también le comenta que se le ha estado cayendo el cabello y que cuando sale al sol le salen estas manchas en la cara, y nosotros los reumatólogos inmediatamente pensamos que lo primero que tiene esta paciente es un lupus eritematoso sistémico. Acá tenemos otras imágenes, miren toda esa caída del cabello, eso es una alopecia bastante severa, es una caída severa, y estas son unas fotos tomadas en el Hospital Luis Bernaza, la doctora Claudia Vera y el doctor Mario Moreno, donde hay una gran cantidad de pacientes en el departamento de reumatología que son atendidos por lupus eritematoso sistémico. Algunos pacientes pueden presentar estas lesiones y se llaman lupus ampolloso, y acá tienen estas lesiones que están asociadas a un lupus cutáneo crónico, y habitualmente estas lesiones dejan huella. Esto es una forma totalmente diferente de la forma de presentación sistémica en la cual hay compromiso de corazón, pulmón y riñones. Los pacientes también pueden provocar compromiso a nivel de las articulaciones, y hasta un 86% de los pacientes pueden tener dolor e inflamación de las articulaciones, y también pueden tener debilidad muscular. Y una de las características de la artritis de los pacientes con lupus es que tiene esta característica que les estoy señalando aquí con el mouse, en el cual, a pesar de esa deformidad, cuando los pacientes llevan el dedo a su posición, este regresa. Eso no suele suceder en la artritis reumatoidea habitualmente. Es lo mismo, acá tenemos estos pacientes con lupus en el cual tiene esta hiperextensión a nivel de las articulaciones
metacarpofalángicas, y cuando el paciente trata de regresar la articulación a su lugar, esta regresa a su lugar. Por eso en algunas ocasiones a estos pacientes se les pone unos anillos para tratar de que mantengan la articulación en una posición adecuada. El corazón también puede afectarse en los pacientes con lupus. Algunos pacientes pueden tener derrame de líquido en el corazón. Algunos pacientes pueden tener infarto del corazón, insuficiencia de las válvulas, y algunos pueden tener trombosis arteriales o venosas como una complicación de la enfermedad, más cuando tienen un síndrome asociado que se llama síndrome antifosfolipídico, que es un síndrome que produce trombos. Y hasta un 50% de los pacientes pueden tener compromiso renal. El compromiso renal es de las lesiones más severas que presentan los pacientes con lupus, y siempre que un paciente con lupus va al reumatólogo, el reumatólogo siempre le va a pedir una serie de exámenes para tratar de evaluar cómo están sus órganos. Dentro de esa serie de exámenes lo que le pedimos es un estudio básico de orina y una prueba de proteinuria en orina de 24 horas. Y esto se hace tomando todo lo que el paciente, todo el líquido, toda la orina que el paciente hace en una botella limpia, y al día siguiente la llevamos al laboratorio y ellos nos determinan cuánta cantidad de proteínas tiene. Si el paciente tiene más de 0.500 gramos de proteínas en 24 horas, eso sugiere que el paciente tiene algún tipo de compromiso inflamatorio a nivel renal, y posteriormente también leeremos el sedimento, y si en el sedimento encontramos cilindros, glóbulos rojos, hemoglobina, nosotros ya pensaremos que ese paciente tiene una alteración de sus riñones y seguramente va a requerir algo adicional. Cuando los reumatólogos, quiero ir para atrás, cuando los reumatólogos vemos al paciente con lupus por primera vez, muchos de estos pacientes van a requerir una valoración cardiovascular y le solicitamos un ecocardiograma, ¿no? Y una valoración del cardiólogo. Cuando el paciente tiene alguna sospecha de compromiso renal y le hemos pedido el examen de laboratorio y sabemos que tiene todos estos cambios que yo les he indicado, ¿no? Los pacientes van a tener que realizar una ecografía renal y posteriormente van a ser candidatos a hacer una biopsia del riñón. ¿Por qué una biopsia del riñón? Porque la biopsia del riñón nos va a decir a nosotros cuál es el estado de inflamación de ese riñón. Algunos pacientes también pueden tener compromiso a nivel de los pulmones, algunos pueden tener derrame de líquido, y fíjense ustedes que aquí con el puntero les estoy marcando cómo hay un nivel de líquido. Fíjense acá está todo negrito, y en el otro lado se ve que ha desaparecido la punta del pulmón, lo cual quiere decir que hay líquido. Algunos también pueden tener un compromiso pulmonar intersticial, como que se ha inflamado todo el pulmón, y todos los pacientes también van a requerir al inicio una radiografía de tórax para evaluar cómo está su estado. Algunos pacientes pueden presentar algunas manifestaciones neuropsiquiátricas, cefalea, migraña. Algunos pueden presentar convulsiones o pueden debutar inclusive con convulsiones. Algunos pueden tener otras manifestaciones que les escribí ahí, mielitis transversa, corea o polineuropatía. Todas esas cosas son menos frecuentes, pero las migrañas y las convulsiones se ven en mayor frecuencia. Algunos pacientes también pueden tener trastornos cognitivos, pérdida de la memoria. Algunos pueden tener psicosis asociado a actividad de la enfermedad o estado confusional. Por lo tanto, algunos pacientes, cuando tienen un familiar o un paciente y ustedes se dan cuenta que el paciente está con mucha cefalea, comienza a disvariar o está con trastornos de la personalidad, seguramente podría tener un cuadro de actividad de la enfermedad, o no está tomando los medicamentos adecuados, o los medicamentos no están funcionando. Deben acudir a su médico reumatólogo para que él a su vez pueda hacer la valoración del caso. Y algunos pacientes, hasta un 30% de los pacientes con lupus pueden tener asociado un síndrome de dolor generalizado mal definido que se llama fibromialgia. Este síndrome se caracteriza habitualmente porque a los pacientes les duele todo, la cabeza, el pelo, los dientes, la espalda, y hay momentos en los cuales se sienten bien, se sienten mal, y esta enfermedad que se llama fibromialgia suele estar asociada también habitualmente a depresión y ansiedad, y suele complicar más la actividad de la enfermedad de muchos pacientes. Entonces, fíjense ustedes, cuando un paciente es valorado inicialmente por el médico reumatólogo con la sospecha de lupus, seguramente el paciente va a requerir, ¿no?, un examen del corazón, una radiografía del pulmón, toda una batería de laboratorios para ver cómo está su estado general y confirmar el laboratorio. El diagnóstico habitualmente lo hacemos por las manifestaciones clínicas. Es la característica de las manifestaciones la que nos va a hacer sospechar la enfermedad. Si el paciente tiene fiebre, artralgias, artritis, si tiene derrame de líquido en los pulmones, si tiene inflamación a nivel del riñón o si tiene lesiones
compatibles a nivel de piel, la primera sospecha que va a tener el reumatólogo es de lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, pasaríamos nosotros a hacer todas las pruebas inmunológicas que nos van a servir para corroborar el diagnóstico, para evaluar el compromiso de órganos de todos los pacientes y para ver cuál es el estado de la enfermedad, si está activa o está inactiva, o si algún órgano está sufriendo alguna alteración propio de la enfermedad. Habitualmente le pedimos todas esas pruebas inicialmente a los pacientes. Los pacientes casi siempre tienen que llevar un hemograma que da muchísima información. Queremos saber cómo está funcionando su riñón, le pedimos urea y creatinina, nos interesa saber cómo está su hígado, le pedimos enzimas hepáticas, queremos saber cómo está su riñón y le hacemos un examen de orina, un sedimento y una proteinuria en orina de 24 horas. Y posteriormente hacemos toda una serie de parámetros inmunológicos que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico de la enfermedad y a ver cuál es el estado, si está inactivo o está activo. Y fíjense ustedes que ahí tienen todo ese tipo de anticuerpos que les solimos pedir los reumatólogos habitualmente. El problema de los estudios es que en algunas ocasiones son muy caros. Bien, entonces, el diagnóstico lo hacemos por la clínica, lo corroboramos con las pruebas de laboratorio. Algunas pruebas de laboratorio, como el hemograma, nos dan muchísima información. Cuando los pacientes tienen anemia, cuando tienen los glóbulos blancos bajos, cuando tienen las plaquetas bajas, eso nos indica a nosotros que hay mucha actividad de la enfermedad. Existe algo que se llama anticuerpos anti-DNA. Estos anticuerpos anti-DNA habitualmente se asocian a actividad de la enfermedad, principalmente cuando el paciente tiene lesión en el riñón, y también pedimos unas pruebas que se llaman complementos C3 y C4, y cuando este complemento está por debajo del nivel normal suele asociarse con actividad de la enfermedad. Si el paciente tiene anemia, tiene linfocitos bajos, blancos bajos, plaquetas bajas, si el complemento C3 y C4 está bajo y si los anticuerpos anti-DNA están muy elevados, eso le sugiere al reumatólogo que ese paciente tiene una gran actividad de la enfermedad. Si a eso le sumo que el sedimento de orina está patológico y que tiene más de 0.5 gramos de proteinurias en orina de 24 horas, el paciente tiene una gran actividad de la enfermedad asociada a actividad del riñón. Vamos a ver qué pasa con la función menstrual. Fíjense ustedes que hasta un 15% de los pacientes pueden tener hemorragias llamadas metrorragias habitualmente, y hasta un 20% de los pacientes puede ser que no menstruen, y esto puede estar asociado o a una lesión del ovario por la alteración autoinmune o porque también algunos de los medicamentos no pueden provocar una alteración a nivel ovárica. Por lo tanto, pueden haber las dos cosas, sangrado y amenorrea, o sea, o sangra o no menstrua. ¿Qué pasa con los anticonceptivos orales en los pacientes, principalmente en las pacientes que están en etapa fértil? Bueno, los anticonceptivos orales, si el paciente no está en actividad de la enfermedad, no están contraindicados, pero si el paciente está muy activo de la actividad de la enfermedad, si ha tenido antecedentes de trombosis o se tiene asociado a un síndrome antifosfolipídico, no se deberían dar y se deberían buscar otro tipo de métodos de barrera. Posiblemente lo más adecuado con estos pacientes es utilizar un método a nivel local, una T de cobre o algún otro elemento local para que el paciente no quede embarazado. En relación a si las mujeres con lupus pueden o no pueden quedar embarazadas, las mujeres con lupus pueden quedar embarazadas y para embarazarse requieren que un equipo multidisciplinario trabaje en este embarazo, que requiere un reumatólogo, un ginecólogo y un neonatólogo. Y lo que yo siempre le recomiendo a mis pacientes es que el ginecólogo tiene que estar directamente en contacto con el reumatólogo, y al igual que el neonatólogo, porque si no, algunos de los medicamentos que utilizamos pueden continuar durante el embarazo y otros los podemos retirar. Pero si el médico ginecólogo, en este caso que ve al paciente, no tiene experiencia, nos va a pedir que quitemos todos los medicamentos y eso no lo vamos a hacer. Entonces, fíjense ustedes que un porcentaje de pacientes pueden tener exacerbación, principalmente durante los primeros 3 meses del embarazo, pueden tener malestar general, pueden tener fiebre, decaimiento, ¿no? Pero eso no contraindica que puedan quedar embarazadas. Es más, algunos de los medicamentos que utilizamos se pueden seguir utilizando durante el embarazo. En el Hospital Luis Bernaza también tienen una serie bastante grande, y debido a que tienen muchos lupus y han traído a la vida muchísimos niños de madres con lupus eritematoso sistémico, y en diversas unidades en el mundo existe muchísima experiencia de madres embarazadas que han tenido niños sin ningún tipo de complicaciones, o sea, partos a término.
Algunas mujeres pueden tener algunas complicaciones durante este embarazo, pueden tener preeclampsia, y esto depende de algunas cosas, si la mujer tiene un antecedente de hipertensión arterial previo, o hay una historia familiar de preeclampsia, lo tuvo su mamá, lo tuvo su hermana, o si la paciente tiene diabetes pregestacional, o tiene asociado un síndrome antifosfolipídico, todo esto podría hacer que la mujer tenga una preeclampsia y que esto complique un poco el embarazo. Dependiendo la paciente, dependiendo la actividad de la paciente, ¿no? Cerca del 70-80% de los pacientes pueden llegar al término del embarazo, pero puede ser que un 20 o un 30% de los pacientes tengan abortos, y esto está relacionado con la actividad de la enfermedad, con la hipertensión arterial, con el compromiso del riñón, y hay que ver si tienen o no tienen esto que les he comentado, anticuerpos antifosfolipídicos que habitualmente se relacionan con pérdidas fetales. Pero les quiero decir a las personas que están del otro lado que si hay una paciente con lupus que desea quedar embarazada, tiene que ponerse de acuerdo con su médico reumatólogo para poder elegir cuál es el mejor momento para embarazarse. Y el mejor momento para embarazarse es cuando la enfermedad está inactiva, porque en ese momento uno ha retirado una gran cantidad de medicamentos y seguramente el parto va a ser, el embarazo va a ser mucho más calmado y va a poder tomar algunos medicamentos para controlar la actividad de la enfermedad. ¿Qué pasa con el bebé? Bueno, algunos niños pueden tener algo que se llama lupus neonatal, que no es otra cosa que una lesión cutánea, es un rash que suele aparecer asociado habitualmente no en la cara, en el cuello, principalmente cuando se exponen a radiación ultravioleta, y ese rash suele desaparecer después de un tiempo. Y esto no es que el niño tiene la misma enfermedad de la madre, lo que sucede es que en el momento del parto hay un cruce de anticuerpos de la madre al niño, y esto que está aquí provoca estas lesiones cuando el niño es expuesto a radiación ultravioleta. Una pequeña cantidad, una pequeñísima cantidad de pacientes podría tener algún tipo de lesión a nivel cardiovascular, y de esto se encarga el médico reumatólogo de ir controlando el embarazo de la paciente haciendo los estudios adecuados. Bien, ¿cuál es el tratamiento de lupus? Vamos a hablar un poquito de tratamiento. Lo más importante de una paciente lúpica es que tiene que estar educada. La paciente tiene que saber cómo es su enfermedad, tiene que conocer que esto es una enfermedad crónica, que no existen curas mágicas, que no existen pócimas mágicas, que no existen brujería, todas esas cosas que los pacientes hacen, picadura de abejas, ¿no? Toman estos factores de transferencia y todas esas cosas, nada de eso sirve. Por lo tanto, la educación es primordial. La paciente tiene que cambiar de estilo de vida a una vida sana, con una alimentación sana y ejercicio saludable, no fumar, no tomar alcohol, evitar la exposición solar, y cuando va a salir tiene que utilizar casi siempre protector solar. Tiene que establecer un plan de tratamiento con su médico reumatólogo. La persona que se encarga de evaluar y tratar a los pacientes con lupus eritematoso sistémico es el médico reumatólogo. Establecer prioridades y horarios de trabajo principalmente durante los brotes de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente está cursando un brote y requiere trabajar, tiene que tomar periodos de descanso y tiene que hacer un horario para hacer sus actividades y después tomar el periodo de descanso suficiente, y tratar de hacer los controles periódicos indicados por su médico. Una cosa importante es que los pacientes cuando van al médico reumatólogo están muy mal, después el médico le da la medicación, mejoran, y se sienten tan bien que muchos abandonan la medicación y regresan 6 meses después, 8 meses después o un año en peor estado que el que estaban la primera vez, y el médico les dice, ¿y por qué estás así? Es que yo pensé que la enfermedad se había ido. Pero siempre que van al médico, siempre que vienen con nosotros los pacientes, les indicamos que esta es una enfermedad crónica, la van a tener para toda la vida. Por lo tanto, los controles tienen que ser permanentes y no pueden abandonar la medicación si esta medicación no es retirada por su médico reumatólogo. Bien, una cosa importante que tienen que entender los pacientes es que no hay pacientes parecidos a otros. Cada persona tiene síntomas diferentes y no se compara a otros pacientes. Por lo tanto, el tratamiento es individual y cada paciente recibe la medicación de acuerdo a su sintomatología, y debido a la dificultad y al diagnóstico, todo eso lo tienen que hacer con su médico reumatólogo. Hay muchos reumatólogos en todo el país. Yo siempre que les doy una conferencia les digo que hay reumatólogos en todas las provincias y en muchos hospitales públicos, y si ustedes necesitan uno pueden entrar a la página web de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología y ahí pueden encontrar reumatólogos en todas las provincias.
no tienen que fijarse de lo que le pasa a otro. Puede ser que un paciente A tenga un lupus leve, otros tengan un lupus severo y otros tengan un lupus grave. Por lo tanto, no vamos a utilizar la misma medicación para todos. Y usted no tiene que compararse con otros pacientes. No, resulta que yo tengo una amiga que tiene lupus y está bien, pero a mí me va mal. Bueno, lo que pasa es que su amiga tiene un tipo de lupus con una característica y usted tiene otra, y usted va a requerir otra medicación. Bueno, para el dolor y la artritis podemos utilizar antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son efectivos para calmar el dolor, principalmente cuando este es bastante importante, con inflamación de las articulaciones, pero los antiinflamatorios no curan la actividad de la enfermedad y siempre que tomen un antiinflamatorio ustedes tienen que pensar que el médico que se los está dando va a evaluar cuáles son los factores de riesgo. Si la paciente está tomando anticoagulantes, no puede tomar antiinflamatorios. Si la paciente tiene gastritis o ha sangrado, no puede tomar antiinflamatorios. Si la paciente tiene una lesión renal severa, no puede utilizar antiinflamatorios. Por lo tanto, los antiinflamatorios tienen que ser indicados por su médico de cabecera, por su médico reumatólogo. Existe otro grupo de medicamentos que se llaman antimaláricos y que se acaban de poner de moda en este momento en la pandemia por el COVID-19, debido a que los antimaláricos, principalmente la hidroxicloroquina, parecería que tiene un efecto antiviral cuando se lo utiliza en las etapas iniciales de lupus. Y estos antimaláricos han sido utilizados por años y son drogas de elección en los pacientes con lupus eritematoso sistémico porque estos medicamentos tienen múltiples efectos terapéuticos, disminuyen la actividad de la enfermedad, disminuyen los niveles de grasa en los pacientes, disminuyen el riesgo de que tengan trombosis. Por lo tanto, los antimaláricos son muy indicados en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Son seguros durante el embarazo. Una mujer que quede embarazada tomando antimaláricos lo puede seguir tomando durante todo el embarazo y en el puerperio, y lo puede seguir tomando posteriormente durante el tiempo que lo requiera. Otra droga de elección para nosotros los reumatólogos son los corticosteroides o corticoides, y estos corticoides suelen ser muy efectivos para disminuir la inflamación. Y lo mismo, estos corticoides, así como tienen efectos benéficos, también tienen algunas contraindicaciones y pueden tener algunos eventos adversos. Por lo tanto, usted tiene que permitir que sea su reumatólogo el que le indique la dosis de corticoides por el tiempo que lo va a tomar, para posteriormente ir bajando las dosis de corticoides y que no haya tantos eventos adversos, porque los corticoides también tienen algunos eventos adversos, ¿no? Aumento de peso, aumento del nivel de glucosa, lesiones en la cara como acné, ¿no? Lesiones a nivel de la piel. Todo eso se puede prevenir si su médico reumatólogo le maneja adecuadamente los corticoides y usted no se los automedica o no los toma en dosis diferentes a la cual su médico le ha dado la recomendación. Los corticoides también son seguros durante el embarazo y la lactancia. Entonces, fíjense ustedes, si una mujer ya quedó embarazada, se puede quedar con el plaquenol y se puede quedar con los corticoides durante todo el embarazo. Y en caso de que haya un cuadro de activación de lupus durante el embarazo, el reumatólogo va a tomar mano de estos corticoides para poder subir la dosis y controlar la actividad de la enfermedad. Existe otro grupo de medicamentos que se llaman inmunosupresores, que tienen un efecto para tratar de disminuir la actividad de la enfermedad, y ahí tienen toda esta lista: azatioprina, micofenolato de mofetilo, ciclohofamida, metotrexato, y recientemente, hace algunos años, aparece una medicación especial que se llama rituximab, que es un medicamento anticélulas B, un anti-CD20. Estos medicamentos tienen diferentes funciones, son para aquellos pacientes que tienen muchísima actividad de la enfermedad, actividad cardiovascular, actividad a nivel pulmonar, actividad a nivel renal, del sistema nervioso, o actividad hematológica, como les contaba hace un rato. Y el reumatólogo irá tomando mano de cada uno de estos medicamentos porque cada uno de ellos se utiliza en un momento totalmente diferente. Todos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico deben recibir suplementos de calcio y vitamina D. El calcio lo pueden recibir a través de medicamentos o con dieta. Lo más adecuado es un vaso de leche, un vaso de yogur y un trozo de queso, con lo cual pueden completar aproximadamente 1000 a 1200 miligramos. Y en virtud de que los pacientes con lupus no pueden recibir exposición solar por la actividad de la enfermedad, deben recibir suplementos de vitamina D. Lo indicado es que los pacientes reciban entre 1000 y 2000 unidades de vitamina D cuando sus niveles de vitamina D son adecuados. Por lo tanto, primero pediremos niveles basales de vitamina D para ver cómo están. Si los niveles están adecuados, los mantendremos con esas dosis de mantenimiento, pero si los niveles están muy por debajo de lo normal es 30 microgramos, si tiene 10 el paciente, le vamos a dar 6000 o 8000
unidades por día hasta que podamos llegar a llenar todos los depósitos de vitamina D. Y también algunos pacientes deben recibir suplementos de ácido fólico, principalmente aquellos que reciben metotrexate y sulfasalacina, porque eso disminuye la toxicidad de estas drogas. Bien, ¿y qué ha pasado ahora en esta época de COVID? Les quiero comentar, ya les he comentado en la charla de artritis reumatoidea esta guía que apareció ahí el 11 de abril y se las voy a pasar ahí un poquito rápido. Fíjense que estas son las recomendaciones generales para pacientes con enfermedades reumáticas y miren, ellos dicen el riesgo de malos resultados parece estar relacionado a factores de riesgo generales como edad y comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente si usted tiene COVID y tiene una enfermedad reumática, la gravedad se va a dar más por su edad y por su comorbilidad, si tiene diabetes, hipertensión, que por la misma enfermedad reumatológica. En caso de que los pacientes deban recibir glucocorticoides, y ahí tenemos muchísimos nombres comerciales, ¿no? La mayor cantidad de pacientes lo conocen como prednisona, pueden continuar tomando la prednisona como lo habían hecho anteriormente y no deben suspender la prednisona. Si los pacientes también están tomando algún antihipertensivo, deben continuar con su antihipertensivo porque no hay ninguna indicación hoy en día de que estos antihipertensivos deban suspenderse. En el caso de que los pacientes estén tomando algunas drogas modificadoras de enfermedad, ¿no? La hidroxicloroquina sin ningún tipo de problemas, y si los pacientes están tomando antiinflamatorio, también los pueden continuar tomando, ya sea ibuprofeno, naproxeno o cualquier otro antiinflamatorio, no hay ningún problema. En el caso de que el paciente ya tenga una enfermedad diagnosticada aparte de su lupus y tiene COVID-19, ese paciente no debe suspender los glucocorticoides ni los antiinflamatorios y puede continuar tomando la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero si está tomando otros medicamentos como azatioprina o micofenolato de mofetilo, lo más adecuado debería ser suspender esa medicación. Y fíjese la indicación en pacientes con lupus, en la enfermedad reciente diagnosticada, hidroxicloroquina y cloroquina debe iniciarse a dosis completa cuando esté disponible. ¿Qué quiere decir? Que si un médico diagnostica un paciente con lupus en este momento, el paciente puede recibir cloroquina y hidroxicloroquina de forma segura, y las mujeres que están embarazadas deben continuar con cloroquina y hidroxicloroquina, y existe un medicamento biológico moderno que se llama belimumab, ese no lo tenemos disponible en el Ecuador. Algunas cosas sobre el uso de antiinflamatorios. Al inicio de la pandemia, por ahí en abril, hubieron algunas publicaciones que referían que los antiinflamatorios podrían asociarse con un peor desenlace de los pacientes con COVID-19 y enfermedades reumáticas. Bueno, esto ha sido aclarado desde esa fecha. No hay ninguna publicación que asocie el uso antiinflamatorio con una mala respuesta a la infección por COVID-19. Por lo tanto, si usted tiene lupus eritematoso sistémico y toma antiinflamatorios, los puede seguir tomando. O si tiene artritis reumatoidea o si tiene osteoartritis, puede seguir tomando antiinflamatorio de forma segura. Lo que sí tienen que hacer es que tienen que tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no?, de complicaciones gastrointestinales para antiinflamatorio. La gente que tiene edad muy avanzada o la gente que tiene historia de úlcera o complicaciones gastrointestinales no debe tomar antiinflamatorio. Tampoco se deben tomar 2 o más antiinflamatorios, o sea, tomarse un antiinflamatorio por boca e inyectarse otro en la cola está totalmente contraindicado. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene insuficiencia renal, si está tomando anticoagulantes, tampoco debe tomar antiinflamatorios. Bien, algunas recomendaciones que les quiero dar en aquellos pacientes que van a tener que requerir medicación especial, principalmente inmunosupresores, ya sea azatioprina, metotrexate, micofenolato de mofetilo. Lo primero y más importante es que cumpla con las indicaciones dadas por su médico. No suba ni baje las dosis sin que su médico se lo indique. Muchos de los médicos reumatólogos comenzamos con dosis bajas de estos medicamentos y las vamos subiendo prudencialmente para evitar eventos adversos. No falte a la cita ni los controles. En caso de que usted esté tomando algún inmunosupresor o esté tomando corticoides y tenga un cuadro febril, o esté con sangrado gastrointestinal o esté haciendo cacas negras, consulte con su médico de cabecera. Y los corticoides en algunas ocasiones pueden enmascarar una infección. Así que si usted está tomando corticoides y se siente mal, lo que tiene que hacer es hablar con su médico de cabecera. Recuerden que yo les decía que el lupus es una enfermedad que afectaba con mayor frecuencia a las mujeres y principalmente a mujeres jóvenes. No, dentro de los mensajes que les quiero dar al final es decirle que el hecho de que tengan lupus
no los condena a que tengan una mala calidad de vida. Fíjense ustedes que muchas mujeres con lupus tienen una vida totalmente normal, tienen familia, tienen hijos, son exitosas en la vida, pero saben que van a tener que tomar medicamentos durante toda la vida. Y fíjense ustedes que esta niña que se llama Selena Gómez tiene lupus hace varios años y les he puesto ahí toda la producción, ¿no?, discográfica que tiene recientemente en el año 2019, en el año 2019, en el año 2020, y ella está recibiendo su tratamiento y en algunos momentos tiene actividad y en otros momentos no tiene actividad y le permiten trabajar normalmente. Así que las personas que me están escuchando, las chicas jóvenes que me están escuchando, no les quiero decir que el lupus no puede tener su vida y que ustedes deben seguir adelante con sus proyectos y con sus sueños. Bien, finalmente les quería decir muchas gracias por escucharme cada semana. Ahora me voy a salir de la presentación y en caso de que tenga alguna pregunta voy a tratar de responderla, ¿no?, de la mejor forma posible. A ver. Aquí tengo un chat con 22 preguntas. Vamos a ir leyéndolas de a poco. Jessica Olvera dice, hola doctor, yo tomo Plaquenol 2 veces a la semana, mucho dolor, me hincho en las mañanas. Jessica, me imagino que tienes lupus y estás en este momento en una charla. No entiendo por qué tomas Plaquenol solamente 2 veces a la semana. La dosis habitualmente es todos los días. Hay que ver por qué te hinchas. Hay que ver si te hinchas porque has tomado corticoides o porque la dosis de corticoides que tomaste está muy alta o porque tienes un compromiso a nivel renal y estás reteniendo un poco de líquidos. Hay que evaluar toda esta situación. Silvia Vinuesa dice, saludos afectuosos, doctor Carlos Ríos desde Manabí, felicitaciones por el tema. Su paciente Cruz Bustamante se encuentra muy bien después de su acertado diagnóstico del lupus. Muchísimas gracias. A ver, Angie Reynoso dice, buenas tardes, doctor. Cuando se tiene recaída del lupus eritematoso sistémico y también se tiene síndrome antifosfolipídico, ¿cuál sería recomendable poder concebir un hijo? A ver, lo que te decía Angie hace un rato. El mejor momento, la mejor hora para quedar embarazada es cuando la actividad de la enfermedad está apagada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está inactivo. ¿A quiénes consideramos inactivos? Aquellos pacientes que no tienen manifestaciones clínicas, que no tienen artritis, que el médico reumatólogo ha medido sus niveles de anticuerpos, su DNA está negativo, que su complemento está bien, que no tiene anemia, que no tiene glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas. Bueno, la menor actividad posible. Si el paciente tiene la menor actividad posible, no tiene actividad renal severa, el paciente puede quedar embarazado. Y en el caso de que tenga síndrome antifosfolipídico, el médico reumatólogo le indicará un plan para que no pierda el bebé. Aquí existen varios planes. Existe uno que indica solamente antiagregación con aspirina y existe otro que hace aspirina más anticoagulación. Así que eso hay que discutirlo directamente en el momento de tomar la decisión de cuándo va a ser el mejor momento para quedar embarazada. Carmita López desde Cuenca, la Fundación Funcrea, le saluda y nos agradece. Gabriel Orejuela dice, desde Quito le saludamos a la Fundación de Pacientes y su grupo de pacientes lúpicos de todo el Ecuador. Le agradece por la charla. Chicos, gracias por estar todos conectados. Veo que se ha conectado un montón de gente con lupus. Jessica Estrella dice, una persona lúpica, además con mucha anemia, ¿en qué afectaría la realización de una biopsia renal? A ver, Jessy, si yo tengo una paciente lúpica y tiene mucha anemia, tengo que evaluar cuál es ese mucha anemia. Porque si el paciente, escúchame, si el paciente está con mucha actividad a nivel renal, esa actividad a nivel renal también hace que el paciente tenga más anemia. Y la biopsia no se va a complicar con un gran sangrado. O sea, la biopsia, si la hace un personal entrenado, es una aguja muy pequeña que entra, toma la muestra y lo saca. Hay que evaluarlo, Jessy. Si el paciente está con mucha anemia, esa anemia puede estar asociada a actividad de la enfermedad, actividad del daño renal. Si no hacemos un diagnóstico adecuado de la inflamación renal, el paciente puede complicarse mucho más. A ver, voy bajando. Uy, me fui. Ashley Góndola dice, ¿cómo se podría cuidar un pariente de lupus? No entiendo cuidar cómo. En primer lugar, el lupus no es contagioso, ¿no? El hecho de que tengamos en la casa un paciente con lupus no significa que el resto de la casa vaya a tenerlo. Esto no es una enfermedad contagiosa.
En cuanto a cómo cuidar a un pariente con lupus, lo más importante es que tanto el paciente como sus familiares estén adecuados. Los familiares tienen que entender que esta es una enfermedad crónica, que va a tener periodos en los cuales no hay síntomas y después van a tener periodos en los cuales hay muchos síntomas, lo que llamamos habitualmente un brote, que el paciente debe tomar sus medicamentos en el horario indicado por el médico, que tiene que tomar sus suplementos vitamínicos, que el paciente debe comer una dieta saludable, tratar de mantener un peso adecuado, ¿no? El consumo excesivo de carbohidratos y el sobrepeso también le pueden dar complicaciones adicionales a los pacientes. Acá entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se podría cuidar a una paciente con lupus para no salir embarazada? Ya lo comenté hace un rato. Lo más adecuado de una paciente con lupus sería utilizar un método de barrera, ponerle una T de cobre, pero eso lo tienes que hablar directamente con el médico ginecólogo. Yo les comentaba que si la paciente tiene mucha actividad en la enfermedad, tiene antecedentes de trombosis o de hipertensión arterial, no va a poder utilizar anticonceptivos orales. Carmita López dice, las personas con lupus tienen que tener un grupo multidisciplinario de especialistas para su tratamiento. Qué buena pregunta, Carmita. Bueno, los pacientes con lupus muy seguramente van a requerir muchos especialistas, lo que me acabas de escuchar en este momento, ¿no? Si yo tengo una mujer con lupus que necesito que no quede embarazada, voy a tener que trabajar directamente con el ginecólogo. Pero si quiero que quede embarazada, también voy a tener que trabajar con el ginecólogo porque los dos de la mano vamos a tener que tomar decisiones. Y vamos a tener que pedirle al médico nefrólogo que nos ayude a valorar la función renal y a ver cómo hacer una biopsia cuando se necesita. Sí, muchos de estos pacientes requieren un tratamiento multidisciplinario que incluye reumatólogo, nefrólogo, dependiendo del nivel clínico, intensivista, etcétera, etcétera. Miguel Zapata dice, como centro de enfermedades reumáticas he podido palpar un aumento de casos de lupus con COVID. Bueno, nosotros en este momento estamos llenando una base de pacientes ecuatorianos con COVID, con otros reumatólogos de Guayaquil, con el doctor Mario Moreno, la doctora Sara Vargas, la doctora Claudia Vera, el doctor Emilio Aroca, y la verdad es que no tenemos una mayor frecuencia de pacientes lúpicos no con COVID. Hasta ahora vamos llenando 50 pacientes y lo más frecuente es en pacientes con artritis reumatoidea, y quizás esto se deba a que hay mayor cantidad de pacientes con artritis reumatoidea. Existe otra base en el mundo que se llama una base que están llenando de todo el mundo, que se llama Global Alliance, que está juntando pacientes de todo el mundo con enfermedades reumáticas, y la enfermedad más común es la artritis reumatoidea. Jenny Escalante dice, ¿por qué duelen los huesos de los pies? ¿Pero en dónde, Jenny? Los huesos de los pies posiblemente puedan doler porque tienes una artritis. Entonces, esta artritis es la que hace doler los huesos de los pies. Lisette Gómez, en Panamá están suspendidas las atenciones con reumatólogos y no tenemos los controles, pero si me dan los medicamentos afectan no hacer los exámenes. Uy, Lisette, tú estás en Panamá, ¿qué pregunta? A ver, me imagino que te dan los medicamentos porque has hecho telemedicina. No sé cuál es la situación de Panamá en este momento, pero si hay una paciente con lupus que no puede salir a hacerse un examen, lo adecuado es que continúe con la medicación. Pero si tiene muchísimo tiempo y no ha hecho el control del laboratorio, tiene síntomas o signos de que está con actividad de la enfermedad, si está con fiebre, con malestar, con dificultad respiratoria, ¿no? Si se está hinchando, hay que hacer los exámenes sí o sí. César Oñate Freire dice, los dolores en las articulaciones me son fuertes y los dolores en el pecho igual. Bueno, César, lo que te comentaba hace un momento, no puede ser que algunos de los dolores estén asociados al lupus, o puede ser también que aparte del lupus tengas un síndrome fibrocítico o fibromialgia y eso te esté haciendo provocar el dolor que me estás refiriendo. Jesse Castle me pregunta nuevamente, ¿existe un medicamento que ayude a calmar los dolores del pecho porque me dificulta la respiración por el dolor y a qué se debe? Ay, Jesse, qué pregunta tan complicada. A ver, el dolor del pecho puede deberse porque a veces se inflaman los cartílagos, ¿no? A nivel del pecho, se llaman articulación condrocostales, ¿no? Y en algunas ocasiones, o eso mejora mucho con antiinflamatorios, y cuando no mejora,
lo que hacemos los reumatólogos es que inyectamos directamente en el punto de dolor para que eso mejore. Pero me preocupa que estés con un poquito de dificultad respiratoria. Si estás con dificultad respiratoria o has tenido fiebre o has estado con mucho malestar, no deberías consultar con tu médico de cabecera porque la dificultad respiratoria podría ser una manifestación clínica de infección por COVID-19. ¿No? Luego escríbeme a ver si tienes otros síntomas, si tienes dificultad respiratoria, fiebre, malestar general o diarrea o algo de eso, que sugiera que has tenido infección por COVID-19. Zuka Yané dice, doctor, buenas tardes, gracias por la charla. Por favor, ¿puede ayudar? Mi lupus no es tan severo, tomo corticoides, metotrexato, cloroquina y fluoxetina, pero las molestias de mis ulceraciones de la boca y de la lengua, que son como cortados, no mejora y los dolores por la fibromialgia van y vienen. Le ruego me diga qué puedo hacer. Bueno, veo que tomas algunos medicamentos. Lo primero que deberías hacer, Zuka, es tratar de hablar con tu médico de cabecera. Yo siempre les digo a los pacientes que antes de preguntarle a otro médico, le pregunten a su médico de cabecera, porque la medicación que estás tomando en este momento está bien, pero por ahí algunos medicamentos tienen que aumentar la dosis o disminuir la dosis. Por ejemplo, me dices que tienes fibromialgia y estás tomando fluoxetina, posiblemente tu médico te cambie la fluoxetina y te dé otro medicamento tipo pregabalina o duloxetina. Y en cuanto a las úlceras en la boca, hay que ver si son úlceras por actividad o están contaminadas con algún tipo de hongo y te dé alguna medicación para que esto mejore. A ver, Jessy me pregunta cuáles son los beneficios de rituximab y por cuánto tiempo dura el efecto, en qué síntomas me dura este medicamento. Bueno, rituximab es un medicamento especial, es un medicamento biológico que tiene algunas indicaciones específicas en el caso del lupus eritematoso sistémico, principalmente para pacientes con enfermedad grave. Y habitualmente se ponen dos pulsos pasando 2 semanas y el médico tiene que ir viendo cuál es la respuesta terapéutica. No te puedo decir durante cuánto tiempo lo vas a tomar, el médico tiene que ir evaluando la respuesta de este medicamento. Me estoy quedando sin batería. A ver, acá me preguntan, Jennifer Christopher dice, o sea, si hay COVID-19 tomamos micofenolato, debemos suspender la hidroxicloroquina. Si un paciente tiene el lupus eritematoso sistémico y tiene confirmado que tiene una infección por COVID-19, lo más adecuado sería que suspenda temporal el micofenolato y que se mantenga con el plaquenol o la hidroxicloroquina. Y que se lo comunique a su médico de cabecera al final, o sea, no tomen decisiones aisladas. Llamen a su médico de cabecera para ver cómo están, porque al final tienen un paciente que tiene un familiar que tuvo COVID, pero él está asintomático. Pero si ese paciente tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria, malestar general, diarrea, lo más adecuado sería que suspenda el micofenolato. Nancy Soto, buenas tardes, doctor. Acabo de ser diagnosticada. Quisiera saber cómo sé si estoy controlada y cuándo se estabiliza. Bueno, al inicio de la enfermedad, tu médico te tiene que haber pedido unas pruebas que incluyen un hemograma, niveles de complemento, anticuerpos anti-DNA, niveles de orina. No, todas las alteraciones que tu médico encontró en estos laboratorios se deben ir controlando con el tiempo de acuerdo a la medicación que te pongan. Algunos tardan un tiempo más, otros un tiempo menos, pero me imagino que tu médico te pidió controles para 15 o 30 días para ver cómo van las cosas. Al inicio hay que ir un poco lento, no hay que desesperarse, porque algunos pacientes mejoran rápidamente y otros se demoran un poco más en mejorar. César Roñate me pregunta que tiene mucha sensibilidad dental y que tiene algún tipo de sangrado. Sería bueno saber, César, si estás tomando algún medicamento antiagregante o anticoagulante. En caso de que no estés tomando antiagregante y anticoagulante, deberías visitar a tu médico de cabecera a tu odontólogo de cabecera para que veas si no hay un problema de placa dentaria también. Valeria Morales dice, los niños menores de 14 años pueden tomar hidroxicloroquina si tienen lupus.
Valeria, sí, si el niño tiene menos de 14 años, o 5 años, o 4 años, y tiene diagnóstico de lupus, puede tomar hidroxicloroquina. César Oñate dice, ¿será que soy el único hombre con lupus en este grupo? Bueno, César, posiblemente seas el único hombre con lupus en este grupo, pero no eres el único. Nosotros tenemos una base tabulada, cuando digo nosotros porque la revisamos en algún momento con el doctor Moreno y la doctora Vera en el Hospital Luis Bernaza, yo no trabajo ahí, ellos sí, y en algún momento revisamos una base de más de 200 pacientes y el 85% de los pacientes eran mujeres y había unos 15% de pacientes que eran hombres, así que no eres el único, César, que tiene lupus eritematoso sistémico. Es menos frecuente, pero no eres el único. Valeria Morales dice, la hidroxicloroquina puede ocasionar daños a los órganos del cuerpo con el tiempo. Cuando un paciente va a tomar hidroxicloroquina, lo que el médico le suele pedir habitualmente es una valoración oftalmológica, porque la complicación más frecuente de la hidroxicloroquina es que cambia el espectro de colores. Y cuando uno retira la hidroxicloroquina, todo vuelve a la normalidad. Por lo tanto, una vez cada año, una vez cada 18 meses, el reumatólogo le pide a sus pacientes que hagan una evaluación del oftalmólogo para ver cómo están sus ojos. Otra de las cosas muy frecuentes con la hidroxicloroquina es que existen cambios de coloración en la piel se pone como un poquito más oscura. Anaí Rivera dice, buenas tardes doctor, mi pregunta es si tomar hidroxicloroquina a los pacientes con lupus estamos protegidos ante el COVID-19. Wow, buenísima pregunta, Anaís. Nosotros quisiéramos que sea de esa manera, pero no es así. Los pacientes que toman hidroxicloroquina pueden infectarse y pueden desarrollar infección por COVID-19, así que tienes que mantener los mismos controles y los mismos cuidados que cualquier paciente. Y por ahora no se ha demostrado que hidroxicloroquina profiláctica pueda disminuir la tasa de infección en personal con riesgo. Por lo tanto, tomar hidroxicloroquina no disminuye el riesgo de tener COVID-19. Janet Prado dice, ¿el lupus lo pueden heredar mis hijos? Bueno, yo ya lo dije al principio que no es hereditario, quiere decir que tiene la mamá y todos los hijos. Una cosa es herencia y otra cosa es predisposición. No lo van a tener todos tus hijos. Puede que exista alguna predisposición, pero no lo van a tener todos tus hijos. Lexi Sornosa dice, doctor, buenas tardes, ¿cuál sería la dosis de plaquinol cuando hay inactividad de la enfermedad? Habitualmente 200 a 400 miligramos por día es la dosis. Hay que ver si estás tomando Lexi y otros medicamentos, si aparte estás tomando acitromicina o si estás tomando micofenolato de mofetilo o te han puesto otra medicación, pero muchas veces si estás asintomático lo adecuado sería tomar 200 miligramos como dosis de mantenimiento. Jessy me pregunta nuevamente, ¿qué medicamento o corticoides afecta más severamente a los órganos? A ver, todos los medicamentos pueden tener eventos adversos, por eso el médico siempre les está pidiendo laboratorios para ver cómo está la actividad de la enfermedad. Los corticoides habitualmente pueden provocar aumento de la glucosa, pueden provocar lesiones cutáneas, pueden provocar aumento de peso, pero los corticoides salvan vidas y los corticoides salvan órganos. O sea, cuando tenemos un paciente que tiene muchísima actividad de la enfermedad y que está en riesgo su vida, los corticoides son de los mejores medicamentos que tenemos para calmar la actividad de la enfermedad. Y después hacemos costo-beneficio. Sí, el corticoide me puede subir de peso, sí, pero me va a salvar de vida, después puedo perder peso. El corticoide puede provocarme algunas lesiones en la cara, principalmente algunos granitos en la cara, sí, pero te va a salvar la vida. Por lo tanto, no hay que hacerle todos los contras a los corticoides. Si su médico reumatólogo le indica corticoides, usted le tiene que hacer caso a su médico reumatólogo, no al farmacéutico, ni al amigo, ni al vecino, a su reumatólogo. A ver, más preguntas, déjenme leer, chicos, porque está. Jessy Castle dice, ¿qué medicamento llama? Ese ya. Merilo Barrera dice, buenas tardes, doctor, soy paciente lúpica, soy de Panamá, Colombia. Mi pregunta, no, a mí me pusieron rituximab, tengo 7 años de lo que me diagnosticaron, a los 2 años me lo pusieron, ya no es necesario volvérmelo a poner. Bueno, gracias por escribirme, Meriluz. Hay que ver cómo está la actividad de tu enfermedad. Si la actividad de tu enfermedad no estás pasando por una etapa de inactividad y a la final no lo necesitas en este momento, si tu riñón está bien, no tienes proteinuria,
Si tus niveles de complemento están bien, me imagino que tu médico no te lo ha indicado por eso. El rituximab es para cuando los pacientes tienen algún tipo de actividad mucho más importante. Yesenia Espinosa dice, tengo 2 hijas y tengo lupus y síndrome tifosfolipídico. Mi embarazo lo llevaron varios doctores, el hematólogo, el internista, el reumatólogo y el ginecólogo de alto riesgo. Así es, Jessy. Cuando una paciente se embarazan todos ellos. Se embaraza el reumatólogo, el hematólogo, el internista, todos ellos, y finalmente los pacientes tienen un niño sano y toda la familia está feliz al final. Lucetti Macías García, una vez más, doctor Carlos Ríos, por estar educando a los pacientes con patologías reumáticas, en este caso en pacientes con lupus. Los pacientes de APAREN le agradecen por su excelente conferencia. Gracias, chicas. Saludos a todas. Espero que estén bien y que no se hayan infectado en este tiempo. Continúen con las medidas de seguridad. Julia Baltodano dice, doctor, tengo una niña de 10 años. ¿Será que le puedo hacer unos exámenes para ver si ella puede tener esta enfermedad o no es necesario? Pero no me explicas por qué, Julia. O sea, si tú tienes lupus, le quieres hacer a la niña en caso de que tengan. Miren, si la mamá tiene lupus o el papá tiene lupus y tienen hijos, lo mejor que pueden hacer es no hacer nada. Porque a la final les sale un anticuerpo positivo y se van a volver locos pensando que el niño lo tiene, y no es así. Así que si el niño no tiene ninguna manifestación clínica o el hijo no tiene ninguna manifestación clínica, no hay que andarle haciendo exámenes por gusto. Doctor, quisiera sugerir una conferencia sobre esclerodermia. En nuestra organización tenemos pacientes con esta patología y nunca hemos tenido una conferencia sobre el tema. Gracias, Apare. Me parece que tenemos programada una conferencia sobre esclerodermia. Me parece que si no es la próxima semana, es dentro de 2 semanas, Lucete. Así que si están pendientes a las redes sociales de CERER, seguramente van a poder ver la conferencia de esclerodermia. Nena, omisión desde febrero, pero ahora hace 2 semanas que me levanto a orinar hasta 6 veces en la noche. Estoy orinando más en la noche que en el día. Bueno, nena, hay que ver si eso más que actividad de la enfermedad, hay que ver si no tienes una infección de vías urinarias. Deberías consultarlo con tu médico de cabecera, y si no has hecho exámenes desde febrero, deberías hacer una batería de pruebas para ver cómo está la actividad de la enfermedad y un cultivo de orina adicionalmente. Betty Vázquez dice, doctor, me duele mucho la espalda. A ver. Déjeme ver si me perdieron las preguntas. A ver, no sé, me perdieron las preguntas. Voy. Cecilia Méndez dice, doctor, buenas tardes. Tengo lupus, hipotiroidismo, hipoglicemia y trastorno depresivo con ansiedad. Esto puede complicarse. Gracias por su atención. Bueno, Cecilia Méndez, el lupus eritematoso. Me entran más preguntas y se me mueve todo. A ver. Aquí está. Ya lo recuperé. A ver, Nena me decía, ya le contesté a Nena lo de la orina. Doctor, me duele mucho la espalda y las nalgas. ¿Qué tomo? Es que no sé cuál es, no sé qué tienes, si tienes lupus o tienes lumbalgia o tienes sobrepeso. No te puedo medicar a través de un chat, Betty. Saludos. Anaís Rivera dice, doctor, tengo los ojos y los labios resecos. ¿Podría ser a consecuencia del lupus? Sí, Anaís. Un porcentaje de un 30% de pacientes con lupus pueden tener asociado algo que se llama síndrome seco o síndrome de Sjögren, en el cual se secan todas las mucosas, se secan los ojos, la boca, la piel, y adicionalmente también hay sequedad vaginal. En caso de que tengas sequedad de los ojos, requieres una valoración oftalmológica para ver cómo están tus ojos. Evidentemente o seguramente el oftalmólogo te va a dar unos lubricantes, y también habría que ver cuánta resequedad que tienes. Debes tomar agua 3 litros al día, mascar chicles sin azúcar para tratar de estimular también la secreción de saliva en la boca. No comer muy calientes, no comer alimentos picantes, porque todo eso te puede lesionar la mucosa. Gaby Pozo dice, ¿qué tan riesgoso es tener lupus, hipertensión pulmonar? Tomo micofenolato, prednisona, plaquinol.
Bueno, la hipertensión pulmonar puede ser una complicación del lupus eritematoso sistémico y es una complicación bastante importante, Gaby. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tienen que ser manejados con una medicación especial para tratar de bajar la presión de la arteria pulmonar porque esto le puede provocar algunas complicaciones. Lo tienes que hablar con tu médico de cabecera. Veo que te han medicado con micofenolato, prednisona y plaquinol y eso está bastante bien. Muy interesante su charla. Dice, ojalá los médicos aquí en Panamá como reumatólogos copiaran su idea de informar a los pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Salomé, la ansiedad pueden empeorar o activar el lupus eritematoso sistémico. Salomé, hay que ver si esa depresión que tienes no forma parte de la actividad de la enfermedad. O sea, no creo que la depresión active más el lupus, creo que es al revés. Creo que el lupus eritematoso sistémico se asocia en algunos casos a depresión y ansiedad y eso se tiene que medicar, ¿sí? Los pacientes, diversos estudios demuestran que 40-50% de los pacientes con enfermedades crónicas graves como lupus y artritis reumatoidea tienen asociado depresión y ansiedad. Lisette Gómez dice, en mi familia hay varios que tenemos lupus, puede ser por predisposición o es hereditario, todas somos primas, es lo que te decía. Existe mayor predisposición, principalmente cuando hay una familia una familia que tiene historia familiar de la enfermedad. Y en algunas ocasiones un familiar tiene lupus y otro tiene Sjögren y otro tiene esclerodermia o otro tiene artritis reumatoidea. César Oñate Freire dice, doctor, llevo 2 años y me es difícil asimilar esta enfermedad. La dosis que tengo ahorita de plaquinol es 400 miligramos una vez al día, prednisona, metotrexate, sábado y domingo. Bueno, César, a ver, ¿por qué te es difícil asimilar la enfermedad? Porque no estás respondiendo a la terapia, porque tienes muchas manifestaciones clínicas, porque desearías no tener la enfermedad. Porque hay que ver, porque veo que te tienen con una medicación bastante adecuada. A pesar de estar con César, no mejoras, tu médico tendrás que hablar con tu reumatólogo de cabecera para ver si te cambia la medicación. Hay que ver si asociado al lupus no estás cursando un cuadro de fibromialgia y eso está asociado también a depresión y ansiedad. Y si no mejoras la depresión y la ansiedad, no vas a mejorar. La depresión y la ansiedad se deben tratar. Y si no la trata tu médico reumatólogo, él seguramente te va a derivar a que vayas al médico psiquiatra para que te traten la depresión y la ansiedad. Los pacientes no le tienen que tener miedo a la depresión y la ansiedad, porque la ansiedad, porque hay enfermedades más frecuentes en el mundo y es mucho más frecuente en enfermedades crónicas. Si ustedes sienten que están muy tristes, ¿no? Si tienen mucha labilidad emocional, tienen ganas de llorar, si han tenido pensamientos negativos y han tenido pensamientos suicidas, ustedes van a requerir en algún momento ir al médico psiquiatra para que éste los valore y los medique. Cecilia Méndez, buenas tardes, doctor. Tengo lupus, hipoglicemia, trastornos depresivos. No entiendo lo que me pregunta Cecilia. Sí, el hipotiroidismo también es una complicación frecuente en los pacientes con lupus. La disfunción de la glándula tiroidea puede suceder en algunas ocasiones y el trastorno depresivo y la ansiedad, si no estás medicada, tienes que visitar al médico psiquiatra para que te ayude y te medique. Janet Prado dice, me veo la barriga hinchada y las articulaciones también, ¿será producto de los medicamentos? A ver, me preocupa. A ver, Janet, hay que ver por qué tienes hinchada la barriga, hay que ver si no estás con una dispepsia o con gases. El plaquinol y los medicamentos no tienen por qué dar este tipo de manifestaciones clínicas. Bueno, finalmente se han acabado las preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse. Ha sido interesante para mí poder contestar todas sus preguntas. Finalmente, para terminar la charla, le quiero dar las mismas recomendaciones que toda la semana. Continúen con las medidas de protección, salgan a la calle con mascarilla, lávense las manos frecuentemente, desinféctense las manos con alcohol, no se automediquen, no escuchen ni vean toda esta información negativa que está saliendo en relación a medicamentos mágicos para el COVID, principalmente este dióxido de cloro, que ya ha sido aclarado por el Ministerio de Salud Pública, que ya ha sido aclarado por la Academia de Medicina de Ecuador. El dióxido de cloro no sirve para el tratamiento de lupus, para el tratamiento de la infección por COVID-19 y usted se puede intoxicar. Por lo tanto, no se automedique y en caso de que tengas manifestaciones clínicas de COVID, que pueden ser diversas, cefalea, tos, fiebre,
diarrea, dolor de garganta, malestar general, dificultad respiratoria, pónganse en contacto con su médico de cabecera para que sea él quien le dé la indicación de los medicamentos más adecuados, ¿sí? Bueno, nos vamos a ver la próxima semana. Déjenme ver el calendario. La próxima semana es el día jueves 23 a las 4 de la tarde. Me parece que el tema que nos toca la próxima semana es esclerodermia, así que ahí les voy a responder lo que me han preguntado las personas del grupo APARE y otras personas. Esta es una enfermedad menos frecuente que se caracteriza porque la piel se pone un poco dura como cartón. Así que nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, escriban a la chat. Nosotros las vamos viendo y las vamos contestando durante la charla. Saludos, que pasen ustedes muy bien. Hola Liz, ya terminamos. Ocupada. Uy, no.